No. Bien, entonces estábamos en los halogéneros de alquilo. La UPAC sugiere, vuelvo a repetir, que los nombremos a estos halógenos como ramificaciones simples, es decir, fluoro, cloro, bromo, yodo, con su respectivo indicador de posición, 1, 2, 3, lo que corresponda. Eso me indica la UPAC. Bien, así de sencillo, así de simple, es decir, nombro mi cadena como ramificación o como radical, digamos, si lo quieren entender así, aunque no es correcto, va fluoro, cloro, bromo, yodo. Ahora, hay una nomenclatura que se la denomina tradicional, ¿bien? O común. Esta nomenclatura de este tipo, vamos a ponerle acá tradicional, se la usa específicamente cuando tenemos solo uno de los halógenos presentes en la estructura. Es decir, podemos tener dos, tres, hasta cuatro, cinco o más del cloro nada más. Podemos tener dos del bromo, podemos tener uno solamente del flúor, podemos tener tres del yodo, pero solo de ese tipo. Cuando tenemos solo de ese tipo, se puede utilizar la nomenclatura tradicional. No la sugiere la UPAC, pero tampoco es que la discrimina, ¿no? Esa nomenclatura tradicional lo que hace es mirar al, a la sustancia orgánica como una sal, ¿bien? Como un derivado de una sal, como si fueran, vamos a nombrar una sal común que la aprendemos en inorgánica. ¿Y de dónde deriva eso? Eso deriva de sustituir la O con la cual terminamos acá por la terminación uro para iniciar el nombre. Esto entonces, lo que está en verde redondeado, lo reemplazamos por la terminación uro. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría fluoro, quitamos la última O y queda fluoruro. Cloro, quitamos la última O y queda cloruro. Bromo, bromuro. Yodo, yoduro. La tradicional me indica eso. Bien, entonces, si yo tengo los otros, serían fluoruro, cloruro, bromuro y yoduro. Bien, ahora, cuando nombramos una del tipo sal, nombramos el anión como tal, que se supone que deriva de acá, y nombramos la otra parte, si fuera un metal o algo, por ejemplo, un cloruro de sodio. Entonces, aquí viene el conector de cloruro de y de. Y lo que viene al otro lado, al tratarse de química orgánica, sería un radical. Entonces, esos radicales, los radicales pueden ser, esto tal vez algunos que no llevaron con la doctora no lo dominen, pueden ser radicales alquilo, pueden ser radicales alquenilo, pueden ser radicales alquinilos o pueden ser radicales arilos. Los alquilos son los radicales que tienen puros simples enlaces. Alquenilo, puros dobles enlaces. Alquinilo, puros triples. Y arilos son aromáticos. Quiere decir que tienen derivados del benceno, ¿no? Son derivados del benceno. Cualquiera de estos que están en amarillo puede estar con cualquiera de los otros. Entonces, de esa manera es que se nombran, son las dos formas de nombrar a los halogénuros de alquilo. Ahora, la cuestión está, lo más complejo se podría decir, está en averiguar cuál es el alquilo que hay ahí, cuál es el alquenilo que hay ahí. Entonces, ¿cómo lo determino? Lo vamos a determinar de la siguiente manera. No paso de hoja.
Ya, ahora sí voy a volver a compartir. Ya. Entonces, quiero que lo tengan bien grabado eso que vimos hace ratito allá. Entonces, ahora para dar unos cuantos ejemplos, vamos a mirar algunos nombres que son comunes, mirarlos, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar acá cloruro de etilo, digamos, ¿no? Nombre fácil. Otro, a ver, vamos a colocar bromuro de isopropilo. Vamos a colocar otro. 2-bromo hexano. Entonces, si observamos aquí los nombres, vamos a darnos cuenta qué tipo de nomenclatura estoy utilizando. Eso es lo primero que ustedes, ni bien vean un nombre, cuál de los dos tipos es, o la UPAC o la tradicional. Entonces, el primero, ¿cuál es? Lorena Méndez, a ver, ¿cuál es el primero? ¿UPAC o tradicional? El primero. Tradicional. Eso. Carlos Padilla, el segundo, ¿qué es? ¿UPAC o tradicional? Tradicional. Alejandro Vera, ¿cuál es el último? Yupac. Eso, UPAC tradicional. Eso es lo primero, el primer ejercicio que ustedes tienen que hacer siempre que vean un nombre, UPAC tradicional, UPAC tradicional, UPAC tradicional. Y así también por ahí les preguntan en el teórico cuáles son los dos tipos o algo así, ya los van estudiando, digamos. O sea, es una forma de estudiarlo sin querer lo teórico. Entonces, ya en mente, UPAC tradicional, empecemos. Tradicional, en tradicional a mí me ponen esto. Me colocan la terminación uro con el halógeno. Perfecto. Y me colocan el radical. Entonces, este radical, fíjense, la terminación es hilo. Bien, prefijo et, hilo. Radical alquilo. Entonces si es et, son 2 carbonos. 1, 2 carbonos. Nada más. No dice nada más el radical, no. Ahí en el radical puede haber dicho doble enlace, por ejemplo. Ahí puedo colocar un doble enlace. Nada más. Entonces, ¿qué significa ahora? Que dentro de esos 2 carbonos, yo tengo la presencia de cloro. Bien. Acá, en este lado, en cloruro, podemos tener nosotros también un indicador de posición. Por ejemplo, acá podemos decir 1, 2, 3, 4, lo que corresponda. En este caso no corresponde porque solo hay 2 carbonos y sí o sí va a estar en uno de ellos, en un extremo, en cualquiera de los extremos. Bien, entonces no corresponde poner, puede estar en cualquiera. Si lo coloco, puede estar acá, por ejemplo, cloro. Y nada más. Entonces lo que queda es completar con hidrógeno, ¿no? Nada más. Ese es los pasos que hay que seguir. Vamos con el otro. El otro dice bromuro de isopropilo. Entonces tengo que hacer el isopropilo. Ahí está la complicación. Ahora, ¿cuál es el isopropilo? El isopropilo, prop, 3 carbonos. 1, 2, 3. Y para que esto no se olvide, porque puede ser pregunta de examen, si me dice propilo así nomás, así propilo, significa que el bromo en este caso va a estar en uno de sus extremos. Si me dice iso, significa que de los 3 va a estar en el del medio. Ese es el truquito para el isopropilo. Ya, solo para ese, solo para ese. ¿Ya? Entonces, si tengo 3 carbonos, iso es el que está en el del medio. Y si dice propilo así nomás, significa que está en los extremos. Bien, entonces esto sería con el bromo en la posición media. Acá. Nada más. Entonces lo único que queda es completar con esto. Bien, esta posible pregunta de examen,
Cuidado, joven. Es súper fácil, pero siempre le pelan, ¿ya? Súper fácil, pero siempre le pelan. Entonces no se olviden, isoprop, 3 carbonos, significa que tiene una isomería del tipo iso, isomería estructural de cadena en alcanos. Del tipo iso es en el medio, ahí, en esa posición, solo para el 3. No hay otra para el 3. ¿Listo? Ahora, ¿qué otro nombre pudo haber recibido esto? ¿Qué otro nombre pudo haber recibido esto? También pudo haber recibido otro nombre. Esto de acá. Ese pudo haberse llamado 2-bromuro de propilo. Es decir, que indicando en qué posición se encuentra el bromo. Puedo decir propilo, que está en los 3, pero antes del bromo yo puedo colocar acá un 2. 2-bromuro de propilo. Entonces ya sé que en el 2 se encuentra el bromo. Ojo también con eso, puede haber. Y a la otra es mucho más fácil porque están acostumbrados desde el colegio ustedes a hacerla, ¿no? Entonces, en esta otra, fíjense que tengo la cadena principal, 6 carbonos, un alcano, significa que esos 6 carbonos se encuentran lineales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Y de esos 6, en el carbono 2 hay bromo, dice. Como yo no tengo aquí, estoy dibujando la estructura, la numeración, cuando yo dibujo la estructura, la numeración la pongo yo. Entonces yo puedo colocar acá que este sea el 1, 2, 3, 4, 5, 6. O puedo hacerlo al revés también. Cuando yo dibujo, yo pongo las reglas. Cuando está el dibujo ahí, el dibujo pone las reglas, no nosotros. Entonces, en el 2 hay bromo. 2, bromo. Y nada más. Lo otro lo completo con hidrógeno, ¿no? No estoy para repetir que el carbono entran 4 hidrógenos y demás, pues eso lo ven ustedes también en orgánica. Creo que eso lo dominan. Entonces, eso es halogenuros de alquilo. Entonces, vuelvo a repetir, una vez yo encuentro qué tipo de nomenclatura tengo, pues yo ahí comienzo a pensar cómo es que hago. Si tengo UPAC, pues observo cadena principal y voy colocando los halógenos donde corresponde. Pim, 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 pim. Nada más. Si yo tengo nomenclatura tradicional, observo cuál es el radical que hay. Etilo, etenilo puede ser, por ejemplo, significa ahí doble enlace. Observo eso, lo dibujo eso y luego veo en dónde me piden que coloque el halógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, cualquiera que haya. Entonces, no se olviden, ¿cuál es la diferencia que hay entre estos dos? La gran diferencia que hay entre estos dos es que en uno, en el UPAC, yo puedo tener distintos halógenos, varios distintos halógenos, pero en el tradicional solo puedo usar un tipo de halógeno. Puede ser, por ejemplo, si aquí hubiera por ejemplo, a ver, les voy a dar como ejemplo ese, ya, les voy a dar como ejemplo este. Si hubiera acá otro cloro, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría? Si ahí hubiera otro cloro y lógicamente aquí ya no hubieran 3, sino hubieran 2, ¿no? ¿Cómo se llamaría ese? Ese se llamaría, vamos a sustituir acá, 1,2. Vamos a borrar y sustituir. Ese se llamaría 1,2 dicloruro de etilo. Así se llamaría. 1,2 dicloruro de etilo. Es decir, indico que hay 2 cloros, ¿no? Por eso digo di. Antepongo el prefijo S multiplicador
al cloruro, dicloruro, ¿ya? Y estos se llamarían dihalogenuros de alquilo. Pueden haber tetra también halogenuros de alquilo. Si se acuerdan un poco de orgánica 1, las reacciones de obtención de alquenos, alquinos, son típicas donde hay dihalogenuros y tetrahalogenuros de alquilo, si es que se acuerdan un poco. Bien, entonces de eso se trata la nomenclatura de los halogenuros de alquilo. Es súper fácil, súper fácil, ¿ya? No quiero que tengan problemas en esto. Si hay una pregunta en el examen en la cual a ustedes les muestran, así va a ser el examen, o sea, seguro vamos a repasar los modelos aquí unos días. Muestran la foto de la estructura y ustedes tienen que dar el nombre, ¿bien? O muestran el nombre con la foto, verdadero o falso, ¿no? O sea, si es que corresponde o no corresponde, ¿no? Así va a ser el examen virtual, seguro, a no ser que pase algo y, no sé, la doctora se emocione y los haga hacer escrito, ¿no? Pero no creo. Entonces, ustedes van a ver eso y tienen que pensar en el procedimiento que hemos visto. Identifico la nomenclatura y luego ataco al nombre tal y como lo hemos hecho acá. Si es UPAC, cadena principal, y si es tradicional, veo el radical alquilo, que es la base de todo, y luego coloco el halógeno donde corresponde. Si ahí me dice dónde colocar 1 cloro, 2 cloro, coloco ahí, digamos, es más fácil. Pero puede que no me diga dónde y que solamente me diga un iso, me diga un ter. Para eso tienen que estudiar bien lo que es la isomería estructural. Alejandro. Sí, ¿cómo está, ingeniero? Quería preguntarle si la modalidad del examen será similar al del anterior semestre. Gracias. Sí, lo mismo es, lo mismo es. Tiene que ser lo mismo. Ya, yo voy a hablar para que sea lo mismo. Pero la doctora a veces, si ustedes se portan mal, se raya, pues, ¿no? No sé si les ha pasado, o en Orgánica 1, no sé. Pero es especial en eso. Así que ustedes esta semana tienen que estar bien, atentos, participando, todo eso. ¿Ya? Listo. Pasemos a los Listo, gracias. alcoholes. Pasemos a los alcoholes. Voy a cambiar de página. Pasemos a los alcoholes. ¿Ya? En los alcoholes vamos a tener 3 formas de nombrar. ¿Bien? En los alcoholes vamos a observar 3 formas. Alcoholes. ¿Bien? En estos alcoholes vamos a tener 3 formas. Bien. La primera, la IUPAC. Lo que nos enseña la IUPAC, los pasos y todo de la IUPAC. Bien. Que esa es la más conocida. Bien. Hay una segunda que se la denomina tradicional también, o común. ¿Ya? Y hay una tercera forma, que es la que se denomina estructuras carbinol. ¿Ya? Carbinol, que es nombrar una estructura en función a la base carbinol. Entonces, tenemos que aprender a identificarlas. ¿Cuándo tengo una? ¿Cuándo tengo la otra? La IUPAC la tengo cuando nombramos con todas las reglas y se evidencia la terminación OL. Es decir, por ejemplo, etanol, ¿no? Si tengo ahí. Es decir, nombro prefijo, tipo de enlace entre carbonos y presencia de hidroxilos o oxidrilos, que muchos lo conocen como oxidrilos. Entonces, et me dice cuántos carbonos, an me dice que hay simple enlace entre carbono y carbono, y ol me dice que hay hidroxilo. Tradicional. En la tradicional, bien, en esta tradicional, en vez de colocar que simple enlace, que terminación ol, lo que se hace es indicar
¿Cuántos carbonos hay? Por supuesto, et, pero reemplazo el anol por la terminación ílico. 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 Para todos los alcoholes. No se puede generalmente en todos. Generalmente cuando tengo alcoholes que son, que tienen presencia de varios grupos funcionales, no uso esto. Entonces tengo ílico. Y a eso antepongo la palabra alcohol para decir que esta es la familia. Entonces, alcohol etílico sería para este, ¿no? Alcohol etílico. Fíjense que no voy a poder indicar en qué posición de carbono se encuentra el hidroxilo ni nada. Así que es muy básica. Y la carbinol, aquí atentos porque aquí es donde me fallan siempre. Y es súper fácil. Carbinol se refiere al metanol, ¿ya? Carbinol se refiere al metanol. Si yo me acuerdo del metanol, met, un carbono, bien, y tiene 4 enlaces, pero uno de ellos tiene hidroxilo. Significa que hay 3 hidrógenos y un hidroxilo. De ahí deriva todo. Entonces, si esa es mi base, un carbinol sería del siguiente tipo. Si esa es mi base, sería del siguiente tipo. Lo voy a hacer con amarillo. Por ejemplo, si yo tengo este de arriba, así, yo voy a tomar como mi base al carbono que tiene el hidroxilo. ¿Quién tiene el hidroxilo? Este de acá. Ah, entonces, a ese unito le voy a llamar carbinol. A ese unito le voy a llamar carbinol. Este es el carbinol. Ese es el carbinol. Y al otro, el otro carbono que hay con CH3, lo voy a nombrar como una ramificación común. Entonces, si fuera una ramificación común, ¿qué nombre sería? Este de acá. Un carbono normal, metil. Entonces, este es su nombre carbinol, con el tipo carbinol sería metil carbinol. Es decir, carbinol es la base, el nombre que va a ir a lo último, y todas las sustituciones que pueda sufrir estos hidrógenos se las anota como radicales en un lado. Esa es la nomenclatura carbinol. Entonces, si hubiera otro metil, sería dimetil carbinol. O si hubieran más carbonos, carbinol, ¿no? Entonces, solo, Ingeniero, sí, sí, perdón que lo interrumpa. ¿Podría ser un ejemplo más con esto, por favor? con carbinol, Sí, por favor. sí, sí, vamos a hacer uno. Por ejemplo, aquí le voy a colocar otro, ¿bien? No siempre también se puede nombrar, al igual que en la tradicional, hay como que cositas que pueden no mencionarse, ¿no? La UPAC sí permite nombrar todo. Pero a ver, vamos a hacer otro ejemplo. Aquí más se va a evidenciar mejor. Ahí, por ejemplo. ¿Cuáles serían los nombres para cada uno? ¿Cuáles serían los nombres para cada uno? A ver, María Belén, ayúdame vos con la UPAC. ¿Cómo se llamaría si yo nombrara por UPAC este de acá que he puesto a la izquierda? ¿Cómo sería por UPAC ese? María Belén. Ajá. Espera más. Vamos, vamos. María Belén. Hay dos María Belén. Perdón. Ya. Vamos, Tordoya. Vamos, vamos, rápido, Tordoya, que nos queda poco tiempo. María Belén, Tordoya. Vamos.
3-hexanol. Ya, sería 3-metil. María Belén. 3-metil, 3-hexanol. 3-metil, 3-pentanol. Pentanol. Ese sería el nombre UPAC. Tradicional no se podría, tradicional no se podría. Y carbinol sí se podría, carbinol sí se podría. ¿Cómo? El carbono en el que está el hidroxilo lo tomo como carbinol. Entonces, este va a ser mi carbinol como tal. Ese carbinol. Y lo que hay alrededor radicales. Tengo 1, 2, 3 radicales. 2 de ellos se parecen, etil. Entonces esto sería dietil. Y el otro radical, ¿cómo se llama? Ya tengo este y ya tengo este. Metil es el otro. Dietil, metil, carbinol. De esa manera es que se logra nombrar como carbinol. Es decir, el carbono que tiene al hidroxilo lo tomo como base, como que lo agarro y ese es carbinol. Y los demás comienzo a nombrar como radicales. De eso se trata. ¿Listo?